No, yo creo que no, ¿no? No creo que haga falta. Se oye bien así, ¿no? Sí, sí. No hace falta micrófono. Pues no quiero sin micrófono mejor. Como tú quieras, de la forma. Mejor así, mejor así. Sí, Cuidado, no me vayas muy alto. Es que a ti no te veo. No pasa nada. Me pongo de aquí, No pasa nada. si no vas a ver. Bueno, hombre, que te eches a lo mejor. Pero si no, hombre. ¿Puedes cambiar las slides? Simplemente con el alfil son un equilibrio stable. Bueno, pues buenas tardes y muchas gracias por venir a esta reunión. Hemos tenido varias reuniones ya sobre el tema de ALCE en otras ciudades y hemos tenido muchas más reuniones sobre el tema del Consejo de Residentes que muchos a lo mejor no conocéis hasta ahora mismo, que es el germen para tratar de lograr las ALCE. Rápidamente os voy a explicar que los consejos de residentes, lo voy a explicar más en detalle, pero por qué pueden ayudar a conseguir las ALCE se puede ver con el ejemplo de Dublín. En Irlanda, un grupo de madres en el 2010 se juntan para sacar el Consejo de Residentes adelante y solo no se centran más que en las políticas de educación y tratar de conseguir lo que en Londres 2.300 niños tienen todos los meses, todas las semanas, clases semanales de español. Voy a explicar en detalle el programa y voy a explicar en detalle los beneficios que tiene este programa respecto a programas que se pueden crear por parte de los padres de manera que no siga ningún tipo de currículum. Pásame a la siguiente, please. ¿Qué son los CRES? Pues básicamente son consejos establecidos por ley orgánica española, llevan 30 y tantos años funcionando y son muy fuertes en países de Latinoamérica. En el resto de Europa tienen en Zúrich, tienen en Bruselas, Países Bajos. Curiosamente, ni París, ni Berlín, ni Londres tienen consejo de residentes. Esto significa que debido a esto, al no haber otro consejo de residentes en Londres, en el sur de la isla, yo soy presidente del consejo de residentes. Quiero aclarar, todo esto es voluntario. Todo esto no tiene ningún tipo de remuneración y todas las actividades que hacemos no tenemos ningún tipo de presupuesto por parte del consulado. Al no tener nada en Londres, yo soy representante del consejo, en el Consejo de la Migración en Madrid. Esto depende del Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social y todos los años nos tenemos que reunir 2 veces, nos reunimos en junio, para tratar de llevar propuestas que luego se pueden convertir en leyes y se pueden convertir en proyectos para mejorar la vida de los inmigrantes, tanto cuando vivimos fuera como cuando volvemos y queremos retornar. Parte del trabajo que hacemos es en ese sentido. Pero básicamente es comunicación, el tema es comunicación entre nosotros con el consulado y el consulado con nosotros. Es decir, todas las propuestas que vienen del consulado os las podemos pasar a vosotros. Y difusión de medidas adoptadas por públicos. En el programa de la candidatura, principalmente teníamos derechos civiles, ciudadanía, varios puntos que no voy a hablar sobre ellos ahora mismo, y luego hay 2 puntos que este era el principal para nosotros. Exactamente es un tipo de censo. El CRE es un consejo de residentes, es un consejo que pueden votar y pueden avalar todos aquellos ciudadanos españoles que viven en Reino Unido y están registrados CERA. Hay 2 registros en el consulado. ERTA, que es cuando vienes de Erasmus normalmente o vienes temporal y no quieres registrarte durante más de 1 año, y luego CERA, que muchísimos españoles, amigos míos con 18 años aquí, jamás han registrado en el consulado. Si no te registras, a ojos de la Administración Pública Española, eres un turista. Es decir, catástrofe natural, problemas de salud, etcétera, etcétera, el consulado no va a hacer ningún trámite por ti. En el momento en el que ya tienes críos,
El problema es, bueno, anecdótico, pero yo he tenido gente que me ha explicado que no querían registrarse como permanentes por el hecho de que van de vacaciones a su pueblo todos los años y cuando son las fiestas del pueblo cortan el centro y si no estás empadronado no puedes entrar con el coche hasta el centro a aparcar en casa de tus padres. Gente que lleva 15 años y 16 años viviendo aquí. Entonces, bueno, pues si lo pones en la balanza, a lo mejor fiscalmente no vas a poder demostrar nunca que has estado viviendo aquí tanto tiempo o vas a tener dificultades para volver. Por ejemplo, el famoso emigrante retornado, el dinero que se daba a los emigrantes cuando vuelves a España, ahora depende mucho de cada comunidad autónoma, pero te dan una asignación, te dan un dinero diferente de, si bien en Galicia, por ejemplo, está mejor asignado que en otras regiones. Pero, básicamente, si no estás registrado no podrías acceder a ningún tipo de estas subvenciones ni ayudas cuando vuelves a España. Básicamente, los dos puntos son asistencia de educación, que voy a explicarlo, y luego que no lo teníamos en el programa, pero que de repente, 23 de junio, tenemos el Brexit y de repente toda la gente está preguntando a saco, tienen muchas dudas, tarjeta de residencia permanente, necesitamos registrarnos, necesitamos... la línea, no voy a hablar de este tema, pero básicamente la línea del CRE ahora mismo es, como la embajada es, no se hace nada, no necesitamos hacer nada. Tenemos los mismos derechos que teníamos hace 15 años. No sabemos lo que va a pasar, con lo cual, si queréis gastar 3 semanas recopilando información para hacer el papeleo de 85 páginas que era antes de la tarjeta de residencia permanente, pagar 65 libras para que luego el gobierno británico te diga que esto no vale para nada porque vamos a cambiar los papeles y el trámite va a ser totalmente diferente, si tenéis tiempo libre, os gusta, lo podéis utilizar en este tipo de tareas que son muy interesantes. Pero si no, evidentemente, lo mejor es esperar hasta que sepamos exactamente qué es lo que va a pasar. Aquí voy a dejar a Yolanda, o quieres hacerlo, lo haces todo al final. Dentro del CRE, aparte del CRE, antes explicaba a varios de vosotros que vengo de Edimburgo de ayer con una reunión con el consulado, y en Edimburgo, cada vez que voy, flipo, porque tienen la población española es grande en número, no es más grande que en Manchester, pero tienen multitud de asociaciones, desde culturales, asociaciones más tirando a lo sindical, asociaciones de todo tipo, y se reúnen constantemente y organizan eventos no getificados, son eventos abiertos. Ayer hay un proyecto que se llama Cinematic, de cine y de cortos en español, y alrededor del 40% de la gente eran escoceses que estaban allí viendo el programa que hace esta gente. Pero la comisión de acogida vimos las estructuras de ayuda a la ciudadanía que hay en Reino Unido, y una de ellas muy interesante son las oficinas precarias. Oficinas precarias que surgen en gran medida surgen en España para ayudar a los extranjeros que llegan a España sin español, que tienen problemas y que hay que ayudarles legalmente, y se dan cuenta que lo tenemos en Madrid y lo tenemos en Barcelona y lo tenemos en otras ciudades, y ahora tenemos núcleos debido a la crisis principalmente gigantescos en el resto de países de Europa. ¿Y por qué no creamos este mismo tipo de asociación allí para ayudar a los nuevos que llegan? Entonces, la comisión de acogida parte de la misma idea, pero ahora mismo no tenemos asistencia legal. Esto se ha creado en los últimos 3 meses en Liverpool, Leeds y Manchester. Voluntarios que estamos trabajando en páginas web en las que estamos dando guías detalladas de zonas donde vivir, cómo registras a tus hijos en los colegios. Entonces, esto está abierto a todo el mundo, pero Yolanda, si quieres explicarlo tú. Bueno, ya, va a ser cortito. Yo solo por si alguien está interesado, que nosotros hemos empezado Manchester, Liverpool y Leeds, porque a través del CRES nos pusimos en contacto distintas ciudades. Empezamos haciendo la página web, que es donde estamos poniendo la información. Creamos el Facebook, Twitter, así que nos podéis seguir en Facebook y en Twitter si queréis, por echar un vistazo a lo que hacemos. Nos gustaría, si alguien más estuviese interesado en colaborar, pues como también detallamos cosas concretas de las ciudades, si hay alguien de York o de Newcastle que quiere aportar información, se cuelga en la web, no hace falta ni ir a reuniones ni nada. Se puede hacer todo online. Alguien nos envía un documento, lo subimos o le damos acceso a esa persona para que lo suba a la web, y es muy sencillito. Y luego, aparte de eso, pues eso, vamos a intentar apoyar todas estas iniciativas que salgan de la comunidad española. La intención es ayudar principalmente a
podemos ayudar a cualquiera que podamos, siempre que sepamos cómo hacerlo, claro, porque tampoco tenemos, como dice David, soporte legal. Entonces, si nos vienen con alguna consulta, pues les ofrecemos la ayuda o les decimos dónde pueden ir a pedir la ayuda que necesiten. Y nada más, eso es todo, que los objetivos pues son apoyar estas iniciativas. En Leeds, en Liverpool y en Manchester estamos intentando localizar un sitio donde podamos estar para un día a la semana, pues sí, sobre todo los que llegan nuevos, que a lo mejor no, con el inglés tienen problemas y cosas de estas, pues ayudarles un poquito si tienen que hacer algún formulario o cosas de esas. Y eso es lo que estamos ahora principalmente, y eso, dándonos a conocer a través de Facebook. Al principio éramos 7, hemos empezado en febrero, éramos solo 7, ahora ya somos 20 y bueno, y la página web ha salido. En Newcastle no hay nada. Pues sí, es que sois bastante, sí. Bueno, en Manchester es donde más hay, es donde más activa es la gente. Y bueno, Leeds está creciendo bastante también. Liverpool ahora empiezan a unirse más, que al principio estaba solo un chico, ahora ya 3, así que poquito a poco. Así que si estáis, cualquiera de vosotros que os interese o algún amigo o lo que sea, pues contactáis. La página web es... Lo pongo al final. Lo pone al final también. Y si no, eso por Facebook. Por Facebook y Twitter también podéis estar mirando, porque hacemos así pequeñas publicaciones para que la gente sepa. Pues publicamos un día de cosas de salud, otro día de alojamiento, otro día de cositas. Y si no, con likes y algún comentario siempre nos ayudan. O si veis que algo de la información está mal, pues nos lo decís para que la rectifiquemos, porque intentamos poner eso, información que sea que esté verificada, que sea de links oficiales, que lleve links oficiales. ¿Vale? Muchas gracias. Bueno, pues he cambiado la slide, pero si veíais la slide anterior, el diseño tiene 3 celdas en las que está Leeds, Liverpool y Manchester, y básicamente una de los intereses es los grandes núcleos urbanos en el norte del Reino Unido que pertenecen al CRE, queremos tratar de ir integrándolos. No es trabajo voluntario y no debería llevar mucho tiempo. Entonces, si hay alguien que puede echar una ojeada, como ha dicho Yolanda, estaría bien para tratar de ofrecer el mismo servicio a todos los ciudadanos, estén donde estén. Las aulas ALCE. ¿Qué son las aulas ALCE? Son aulas lingüísticas y culturales españolas. Esto existe en todos los países donde hay inmigrantes españoles que no sean de habla hispana. En Sudamérica no existe este modelo. En Nueva York son muy potentes, por ejemplo, tienen muchos recursos, organizan eventos bastante interesantes. Y aquí en Reino Unido ahora mismo solo están en Londres en 24 colegios alrededor de la zona de Londres, incluido hasta Southampton. Southampton se abrió el año pasado con unos 50 niños, más o menos. Estos son, voy a hablar un poco de números y es la idea que tenemos que empezar a pensar. Ciudades como Newcastle, yo creo que en población de niños tiene que haber españoles, muchos más de 50 y probablemente... yo en Leeds tenemos censados en una semana 80 niños y yo en Leeds he estado hablando de que yo creo que realmente hay más de 200 niños, fácil. Entonces el problema es encontrarles, comunicarles esta iniciativa y censar a todos los niños, edades de las que sean. Son complementarias de lengua y de cultura españolas. Son para niños, alumnos de origen español, uno de los 2 padres españoles, o que tengan pasaporte español. Y entre los 7 y los 18 años. Una pregunta es, ¿por qué no empiezan antes? El currículum es un currículum bastante serio. O sea, cuando ves el último año, lo que hacen en el último año de este currículum y el nivel al que llegan, empiezan con 7 años porque los niños ya tienen que ir sabiendo leer y escribir para poder empezar a aplicar las habilidades que tienen en comunicación. Y las enseñanzas no son solo de lengua, son también de cultura española, en las que se imparten también conocimientos básicos de historia y hay jornadas de otras lenguas, de vasco, de gallego, de catalán, para que los niños entiendan que dentro de España es un concepto de 17 comunidades que culturalmente muchas son muy diferentes entre ellas. La normativa, todo viene a través de una normativa, de una orden del ministerio. La última es del 2010
y se orientan a la consecución del adecuado nivel de competencia lingüística, al conocimiento de la realidad sociocultural española y enriquecimiento intercultural. Esto significa que en gran parte van orientadas para aquellas familias que de repente van a volver a España porque quieren volver a España, que los niños tengan ya un nivel adecuado lingüístico para poder incorporarse en el sistema educativo español rápidamente y con los menos problemas posibles. Y que cuando van a la universidad, si quieren ir a la universidad en España, que pudieran acceder igualmente. Tienen un certificado de lengua y cultura españolas, expedido por el Ministerio, cuando acaban con el último curso. Y aquí hay en Reino Unido, los alemanes, la comunidad alemana en todo el mundo, tienen la escuela Goethe, en la que aprenden alemán y está instalado en todas las ciudades grandes de todos los países importantes en Europa. Esto los padres no lo tienen que organizar y tienen que hacer el esfuerzo que vamos a tener que hacer nosotros. Los franceses tienen un sistema muy parecido. Solo en Londres y en Liverpool, me llegó la información hace 3 semanas, en Londres hay un colegio que es el Cañada Blanche, que está en Portobello Road, que pertenece al Ministerio de Educación, en el que el currículum cumple ambos currículums, el español y el británico. Entonces los niños pueden estudiar tanto aquí como pueden estudiar allí. En muchas de las materias son enseñadas en español. Y en Liverpool, curiosamente, hay 5 colegios en los que hay un convenio específico con el Ayuntamiento de Liverpool desde hace un montón de años, en el que se está básicamente aprendiendo español y se está dando parte de la materia de español. En muchos casos son profesores en un convenio muy parecido al de la SALCE. Son profesores españoles mandados desde España, es decir, la SALCE no buscan organizarse en diferentes ciudades y buscan profesores en estas ciudades que puedan dar las clases. Estos profesores vienen a través de concurso público en España, entonces, y son puestos muy interesantes para profesores con experiencia en España porque están bien pagados y el horario de trabajo es un trabajo. Y si tienes críos, puedes vivir en otra cultura durante X años. Entonces, bueno, los profesores, la calidad de enseñanza es bastante buena. En el primer nivel, básicamente, no lo voy a leer, pero básicamente os he puesto dos comparaciones, el primer año y el último año. En el primer año, lo que vas a estar buscando va a ser que los niños entiendan instrucciones básicas, que sean capaces de seguir razonamiento lógico con cosas muy básicas, preguntas básicas y respuestas básicas, pero que entiendan, que tengan cierto conocimiento. Esto difiere un poco de muchos grupos en diferentes ciudades que no son ALCE. Hay muchos grupos que ponen problemas a las familias cuando los niños no tienen buen nivel de español, porque a lo mejor no lo hablan, no lo practican tanto en casa y no hablan realmente español. Hay grupos no formales en los que no se facilita que niños que no hablen buen español entren, porque creen que reducen el nivel de aprendizaje del resto de los niños. La SALCE es diferente. En la SALCE no buscan, todos los niños, dependiendo de la edad, les van a colocar en diferentes grupos, dependiendo de cuál es su nivel de español. Pero no porque no hables nada, no te van a impedir que tengas acceso a las aulas SALCE. En el último año, básicamente, ya entramos en temas mucho más complejos. Yo, cuando hice una prehistoria, el BUP y el COU, el árbol de la vida, me tocaba leerle como parte del currículum, y el árbol de la vida creo que entraba hace 2 años o 3 años en el currículum de último año. El hacer una parte del examen, de uno de los exámenes del último año, era explicar el Guernica dentro del contexto histórico, con lo cual tienes que tener ciertos conocimientos, tanto de historia como de artistas españoles. Entonces, lo que quiero llegar es a que el nivel de último año es más o menos serio. Todo esto, luego os puedo mandar la presentación, a través de la página del evento os mando la presentación. Pero todo esto, si buscáis Aula SALCE programa académico, podéis tener toda la información de los 10 años de estas aulas. Los niveles. Es como
El currículum es común en todas las El aulas. currículum es común en todas las aulas ALCE. Ha habido un cambio en los últimos años con la famosa crisis, que ha sido que en vez de 3 horas one-to-one en colegios físicas, han sido reducidas a hora y media y otra hora y media a través de un programa, de un currículum que tienen que hacer con los padres en casa, a través del ordenador, que está bastante bien, pero claro, evidentemente los resultados de los niños difieren mucho del esfuerzo que vayan a hacer los padres. Si tú sacas hora y media para estar con los niños todas las semanas, para asegurarte de que lo van a aprender, entonces el nivel no hay ningún problema. Ahora, si no no van a llegar al mismo nivel todos los niños. El nivel último que llegan, lo principal es esto. Y lo principal es el C1, el C1-3 o el C1-2. C1-3 es complicado, porque el C1-3 es bastante difícil llegar, porque es un nivel en el que ya tienen que controlar jerga, tienen que controlar incluso diferencias entre regiones, palabras en diferentes regiones. Es bastante complicado. Yo creo que ese nivel hay mucha gente española que no lo sacaría. Si haces hacer un examen, incluso por ejemplo, vocabulario literario, diferencias en teatro y en novela, cómo se estructura. Entonces, es bastante más complicado. Lo importante es, cuando miramos esto, es mirar esto también, ¿vale? Esto de aquí es los A-levels en este país. Los chavales, cuando acaban los A-levels, acaban con este nivel. Bueno, con este nivel, si somos muy optimistas. A mí me han dicho profesores de universidad de aquí que muchos acaban con este nivel, con un A-level. Y esto significa que vuestros hijos, de los 3 A-levels, que si quieren estudiar en la universidad, de 3 A-levels que pueden necesitar para poder acceder a la universidad en este país, uno lo tienen regalado. Con lo cual, van a estar ahí currando, pero la diferencia es que durante 10 cursos por ir a la semana, no van a verse con la presión del último año de A-levels. Si realmente puede haber va a haber muchos chavales. Es trabajo continuo. Claro, pero muchos chavales. Pero es trabajo continuo que, si te pones a pensar, es mucho más, para los críos va a ser mucho más fácil seguir este programa, porque al final, con un A-level puedes conseguir el A-level, ¿vale? Y consigues un B1, un B2, pero el rollo es que te vas a Murcia de vacaciones y sigues hablando con acento de Newcastle, español. Pero igualmente que no sea regalado, simplemente que no sea regalado, que lo vamos a cobrar todo mucho. Hombre, claro, no, pero yo pienso que desde mi punto de vista, por ejemplo, mis hijos tienen 12 y 9. Y mi hijo de 12 va a tener, como mucho, si lo conseguimos en 2 años, que yo creo que se puede conseguir, va a tener 3 años. No va a ser el mismo beneficio que va a tener mi hija, que va a tener 5 años. Mi hijo a lo mejor va a poder llegar aquí, o va a llegar aquí, y mi hija va a poder llegar a todo. Y vuestros hijos, que son más pequeños, tienen igual, porque si tienen que empezar con 7 años, van a tener 10 años continuos de este programa. Una pregunta, pero eso que has dicho del A-level es... O sea, ellos si se quieren sacar el A-level, se lo tienen que sacar aparte, no se convalida. No, se lo tienen que sacar aparte. Pero lo que digo es, si tú con 17 años has acabado ya con este nivel, cuando vayas a hacer el examen de los A-levels, no tienes ni que prepararte, porque ya estás en C1. O sea, llegar al nivel de ella estar para ahí es diferente, es muy diferente, y evidentemente va a haber niños que no van a llegar al C1, entonces esos niños a lo mejor les va a tocar currárselo. Por ejemplo, un ejemplo claro es, colegas mías en Londres, niños de 12 años están haciendo los exámenes del GCSE en español, y están haciendo el examen de GCSE 2 o 3 años antes que los otros niños, con lo cual los niños van todos chulos al colegio, que se han sacado ya un GCSE 3 años antes que otros niños, sin haber hecho el esfuerzo, porque para los GCSEs no es tan complicado como los A-levels. Los GCSEs, un niño al que le hablas en español normalmente, que entiende, son más básicos que el nivel de un A-level. Seguimos así. Si de todas maneras, si tenéis alguna otra pregunta de los niveles o de otra cosa, me cortáis cuando queráis, ¿eh? Las aulas en Reino Unido ahora mismo, como he dicho, primero los lugares, ahora mismo solo es Dublín, como he dicho, en Irlanda y en Londres. La idea es Edimburgo,
Manchester, Leeds, Liverpool, Newcastle, Glasgow. Hay diferencia en las etapas en las que estáis cada ciudad. Edimburgo, yo creo que pueden tenerlo ya. Y os explico por qué. Lo voy a explicar luego. Voy a explicar luego la estructura que tienen aquí en Edimburgo y por qué creo que lo tienen hecho directamente. Las aulas, porque mucha gente me pregunta, ¿y son los sábados? ¿Y son los domingos? ¿Y son el...? Pues no, son aulas que son de lunes a viernes, de 4 de la tarde a 8 y media de la tarde. Normalmente no vas a tener aulas en 8 zonas de tu ciudad. Dependiendo del número de niños vas a tener una aula, que a lo mejor te toca en el norte de Newcastle o en el sur de Newcastle. Esto es otro tema, que los padres van a tener que hacer esfuerzo evidentemente, no es un pick and choose si va a estar al lado de tu casa y vas a... Pero, porque el otro día alguna madre comentaba, ya, pero es que yo acabo de trabajar a las 6 de la tarde. Bueno, no estamos diciendo que las aulas son de 4 a 8 y media todos los días. Es una aula de hora y media en la que tú tendrás que elegir qué días tienes disponibles y que te vengan mejor para llevar a los niños. Durante 2017 había 2.300, 2.400 niños entre Dublín, Londres y el área metropolitana. Las aulas van de septiembre a julio. Y bueno, yo las conversaciones que he tenido con Ana Griñón, que es la directora de ALCE, y con el director de educación de la embajada, han sido bastante positivas. Están en un momento en el que las aulas de Londres están asentadas desde hace una burrada de años. Las aulas ALCE de Dublín ha sido hace 3 o 4 años, y estaría muy bien apuntarte el puntito de conseguimos aulas ALCE en otras ciudades que antes no ha habido. Tenéis la información aquí acerca de cómo va el funcionamiento. El plazo de matrícula para el 17-18 era en marzo, de febrero a marzo del 2017, con lo cual 2018 es imposible hacer nada. Edimburgo yo creo que podrían hacerlo. Yo creo que Edimburgo... otra cosa es el juego con las instrucciones. Tú vas a hacer la propuesta y el gobierno te va a decir que no de partida, la primera vez. Entonces, tienes que convencer. El rollo de las ALCE es hay que convencer que el uso de recursos por parte del gobierno español que va a tener sus frutos y que tienes programas, que tienes número de niños y que tienen futuro los programas. Porque, por ejemplo, Dublín me decía, meter a las embarazadas para que se vea también que hay un programa que va a tener futuro, que sabes que va a seguir el número de niños, que no se ha cortado la crisis ahora y de repente no va a haber más embarazos en los próximos 7 años. Quieren saber que si ponen dinero, invierten, esto se va a mantener en el tiempo. Pasamos al siguiente. Edimburgo, Asociación ALBA, 2011. Esos tíos se organizan un montón de padres para organizar esto. Todos los fines de semana, todos los sábados, tienen un instituto en el centro de Edimburgo en el que van más de 100 familias, en el que siguen un programa de aprendizaje por edad más o menos. El problema no es un currículum ALCE, no es un currículum que te exija diferentes niveles y diferentes pasos. Entonces, tienen toda la buena intención del mundo, pero no llega a ser un ALCE. Pero esto les pone con ventaja con el resto de grupos de toda la isla. ¿Por qué? Porque cuando estos señores lleguen al ministerio en España y al gobierno y le digan queremos ALCE porque tengo 120 familias que vienen todas las semanas, pero es que aparte tengo un instituto ya, tengo un instituto que nos ha cedido aulas y un instituto que podríamos utilizar como recurso para seguir teniendo las aulas ALCE en estos centros. Entonces, están muy estructurados, está establecido y tienen el número que apoya. Las clases son todos los sábados, como he dicho, pero el currículum no es equivalente. El siguiente modelo es en Glasgow, por ejemplo. A mí me interesa mucho también porque sin tener el mismo número de gente, ambos proyectos, estos son de We Spanish Mobile Library, es la biciteca, y es un proyecto que todas las semanas hay una chica que lleva este proyecto, en el que es como una biblioteca móvil que se reúne en un parque y aparte tiene actividades como cuentacuentos, etcétera, etcétera. Entonces, el Club Soleta es un grupo que se reúne viernes y sábados, críos de todas las edades, y ambos han conseguido pasta
por parte, funding por parte del gobierno escocés. Es decir, han probado el gobierno escocés que el valor cultural y educativo que están haciendo a través de estas propuestas requiere que el gobierno escocés pueda ayudarles. Entonces, esto es fácil también que puedan utilizarlo en el futuro para asegurarse que van a tener alce más rápidamente. El número de niños es grande. Una pregunta muy frecuente de este grupo, cuando he hablado con ellos, es acerca de los ciudadanos de origen latinoamericano. El problema es, el gobierno español pide un censo de los niños y el gobierno español, cuando pide la matriculación, pide los pasaportes, información, etc. Con lo cual, ¿qué pasa? Que ahora mismo, por ley, los niños de origen latinoamericano no entrarían, no podrían formar parte de esto no ser, si no tienen pasaporte español. En el momento en el que uno de los padres tenga pasaporte español, está hecho, no tiene ningún problema. Tienen acceso, perfecto. Pero el problema es cuando no lo tienen. Pero es interesante saber también que, evidentemente, si tú organizas aulas ALCE en las que hay un colegio que ya te ha cedido recursos, un aula, etcétera, etcétera, igualmente, si hay una comunidad latinoamericana, no sería ALCE como tal, pero se podría ayudarles a organizar en el mismo centro que pudiera haber igualmente un servicio. Pero esto sería accesorio al rollo de ALCE. Siguiente. Bueno, en Leeds, básicamente, nosotros lo que hemos hecho es, estamos tratando de ir en este camino. Por ejemplo, Marcus conoce Bravo. ¿Conocisteis Bravo? Sí que conocí, Mariela. ¿Conocisteis Bravo? Bravo es un grupo de padres que llevan reuniéndose más de 10 años y normalmente es con niños más pequeños, es niños hasta 5, 6 años, en el que se reúnen a jugar. No hay una parte ahora mismo implementada educativa en la que den clases o hagan nada por el estilo, ahora mismo, pero tienen una base de padres que ya se conocen entre sí, que ha ayudado a organizar la asociación de padres españoles en Leeds. Ya tienen más de 80 y tantas personas en el grupo de Facebook, tienen más de 80 y tantos niños censados, y el grupo de York, a mí me han llegado ya censos de York con alrededor de 40 niños. Entonces, el rollo es, lo que estamos pensando es, el censo este es válido ahora mismo, hoy por hoy, pero tenemos que incrementarlo. El trabajo del grupo que forméis en Newcastle tiene que ser incrementar número de niños posibles, incluso padres que puedan decir, pues es que a mí no me interesa mucho un día a la semana llevar, da igual, si eres español y quieres ayudar al resto de la comunidad española, meterles en el censo. Registremos a todos los niños españoles, aunque luego a uno de los padres no le apetezca llevar a los niños. Cuantos más niños tengamos, más fácil va a ser convencer. Cuando hablas de cuántos niños, ¿qué cifra objetivo sería el mínimo aceptable? A ver, yo creo... Por experiencia, o sea, como ejemplo. Edimburgo. Tú ponte en el caso, Edimburgo lo consigue, con 120 niños que lo tienen tirados de gente. Glasgow lo va a tener súper fácil por el hecho de que geográficamente no están muy lejos, es conmutable, podrías viajar de una ciudad a la otra, un profesor podría ir, entonces eso facilitaría. Hay profesores en la zona de Londres que no cubren un colegio, cubren varios colegios. Entonces, vamos a ir pensando en... pero por ejemplo Leeds y York funcionaría. Leeds y York funcionaría. Padres de York a mí me han dicho, si no lo consiguiéramos en York, yo llevaría a los niños a Leeds. 2 horas. Muchos españoles están trabajando en hospitales, están volando Birmingham, Sí. Manantisa, Sí. que al mismo tiempo podrían estar en Newcastle, al mismo tiempo podrían estar en York, al mismo Claro. tiempo podrían estar en Leeds. Claro. Muchos españoles, el problema que tiene el oeste de Inglaterra es que no está una concentración única como tiene el norte. El problema del oeste es que tiene pequeños pueblos donde hay muchos españoles, Claro. como Durham, como Exactamente. como Pero Middlesbrough. ahí es lo que... Aquí hay muchos españoles hablando de yo aquí 16 años. Ahí es lo que en estos grupos deberíamos mirar. Exacto. ¿Qué censos tenemos de población por ciudad? Porque podemos decir, Sunderland tiene 40 niños, pero las zonas de alrededor, y Newcastle tiene otros 60. Pues puede haber... Volvemos a lo que has comentado antes, que es la distancia computable. O sea, Exactamente. Hay un montón de españoles que vienen a trabajar en hospitales. Sí. No hacen 5 o 6 años y siguen
no están en Newcastle, no están en Leeds, no están en York, están en diferentes pequeñas ciudades. Entonces, claro, tenemos que ver también cómo podemos organizar el hecho de que recojamos a todos ellos y al mismo tiempo le demos la misma opción. Esa es la idea, partimos de esa idea. El problema es, por ejemplo, Preston. Pues en Preston hay españoles, 15. Y por desgracia, a mí como presidente del CREI y como consejero, me interesaría que todos los niños tengan acceso a lo mismo. Por desgracia, cuando entramos a negociar con el gobierno español, la pela es la pela. Y lo que buscan es eficiencia. O sea, si voy a invertir X pasta, me es muy fácil montártelo en Edimburgo, porque tengo 120 niños que van, pero a Preston te voy a montar un profesor que viva en Preston para dar clase a 15 niños hora y media a la semana. Si Preston, si ese profesor, si por ejemplo ponemos en Manchester y resulta que aparte de Manchester, en Blackburn tenemos un montón de niños también, o otros 20 niños. Un caso concreto es un centro que se abrió el año pasado con 14 niños. Pero se abrió con 14 niños porque estaba cerca de un núcleo urbano grande en el que ya había arte. Entonces ahí se pudo convencer, hablar con profesores para decirles, oye, uno de los profesores puede hacer esto un día a la semana. Claro, es precisamente igual que te preguntaba antes, un número objetivo de niños más o menos. La siguiente pregunta es, ¿cuál es una distancia asumible o ejemplos, o sea, que haya habido ejemplos en el país de decir, bueno, ¿qué es una distancia que se considera un ejemplo? Es decir, mira, la distancia más larga que conocemos hasta ahora a mí me han es dicho, de 50 kilómetros. Fíjate, a mí nos están contactando gente a Leeds de Sheffield y nos están diciendo, hago el esfuerzo, méteme en tu censo, méteme, entre no tener aulas ARCE y tenerlo, y dices, ¿están locos? O sea, un día de diario quieres ir por la M1 que vas a tardar hora y pico en llegar a Leeds todas las semanas, y hay gente que está dispuesta. Yo tengo lo mismo, yéndome a Leeds que yéndome a mi casa. Tú estás justo en punto medio. En Birmingham, cerca de Birmingham. A mí me da exactamente igual. Claro, Pero estamos hablando de que por donde yo vivo hay como unos 50, 60 españoles, claro. 40, 50 niños. Harrogate, York, Knaresborough. Te pones a mirar toda esa zona y dices, También hay profesores españoles, porque hay gente de España que viene aquí y está trabajando. Puede poner hasta profesores. En realidad estás describiendo el mismo problema que tienen los ingleses con el norte de Inglaterra, Exacto. que es justo la dispersión. No puede ser el mismo modelo que basan en el sur, porque no funciona. claro, pero por ejemplo, yo lo que pienso es, muchos padres que viven en toda esta zona norte, muy dispersos, evidentemente no cundiría tener un grupo de españoles en Billingham, de padres en Billingham, o en Knaresborough que lo lleven. Estos padres se pueden unir o bien al grupo de Leeds o bien al grupo de York, porque esto es lo que son las sinergias entre las áreas. Si en Leeds lo conseguimos, hay muchos padres de York que dicen, yo el primer año les llevo hasta allí, pero es que si tenemos en Leeds, sería muy fácil decir, pues ¿y por qué no lo tenemos en York? Ponemos un grupo de 15 niños en York. La pregunta es, en la actualidad ahora, ¿cuál sería el siguiente punto de lanzamiento más cercano donde hay un profesor? Que en este caso parece que es o Edimburgo o Leeds. Entonces nosotros estamos justo en medio. No, pero es que yo vengo aquí... Tenemos el problema que es una hora de coche. Claro, pero yo vengo aquí porque yo creo que yo no voy a Preston. Porque en Preston me va a ser muy difícil para hablar con 15 padres que podamos conseguir 15 niños, no va a llevar a nada. Esta gente tiene que buscar otro núcleo urbano más cercano suyo. Newcastle, yo creo que tenéis niños suficientes como para tener vuestro propio centro, que no tengáis que andar pensando en Edimburgo o en Leeds. O sea, yo estoy convencido de que Newcastle, en el momento en el que os pongáis a picar piedra ahí, os van a salir niños. Pero el rollo es, muchos padres, mucha gente habrá visto los posts en el grupo de Facebook y pasan. Entonces, el rollo es, ¿cómo llegáis hasta ellos para convenceros? Porque nosotros desde el CRE recursos tenemos nada, cero. O sea, ahora mismo, yo ayer estaba en Edimburgo, hoy estoy aquí y la semana que viene me toca Manchester, me toca Liverpool. Y no tenemos recursos ni de pasta, ni de gente, ni de voluntarios. Entonces, nosotros podemos facilitar a grupos de padres de las diferentes ciudades todos los trámites. Podemos ayudaros a planear como el plan de ataque. Pregunta, en esa tarea, pues entiendo que lo primero que tendríamos que hacer es intentar construir ese censo, digamos. Sí, sí. En esa tarea, ¿el consulado no nos puede ayudar? En esa Porque tarea el consulado tendrá como mínimo una lista oficial. pero por desgracia, para nosotros también, por desgracia, ley de protección de datos. Por eso. Punto pelota. La ley de protección de datos No van a ceder esos nada. datos. A nosotros como que CRE, viven, están censados. Correcto. Son gente que viene a lo mejor aquí y está un año, 2 años, no se vaya de Edimburgo a censarse. Que mucha gente ni
sabe que tiene que registrarse, que puede. Y gente que lleva 15 años sabiendo que tienen que registrarse y no se registran porque quieren parking para ir a las fiestas del pueblo. Yo no estoy pensada Entonces, la siguiente, porque tú estabas diciendo, Edimburgo y Glasgow ambos tienen asociaciones de padres, ¿sí? Donde ya tienen clases y eso obviamente facilita mucho. Sí. Entonces, yo que estoy pensando, lo que tendríamos que hacer aquí sería algo parecido. Claro. Sería hacer una asociación de padres, empezar a dar clases, empezar a recoger. Bingo, bingo. Eso es lo que hemos estado. Ahí es donde voy. Ahí es donde voy. Ayer, la semana pasada, tuvimos reunión en Leeds y tuvimos 40 y tantas personas en la reunión. Y dentro de la reunión montaron un grupo de WhatsApp de 4 madres que lo van a articular todo. El grupo del censo ya hablamos de 80 y tantos niños, le están dando ya caña boca a boca y organizarse como grupo, y lo que estamos haciendo ya es directamente estamos buscando aulas. Estamos hablando con el ayuntamiento y tenemos la suerte de que tenemos un instituto Cervantes. Y tú vosotros nos ayudáis a crear o a lo que sea. Yo os puedo ayudar, podemos ayudaros a deciros qué se está haciendo en otras ciudades y a ponernos en contacto con los padres de Alba. Y que os digan los padres de Alba, pues así es como funcionamos, así es como hemos llegado a tener esto. Uno de los primeros pasos, primero es, evidentemente, el grupo que ya tenéis en Facebook, potenciarlo a saco. Y hablar seriamente de, si queremos este tipo de servicio, vamos a tener que mojarnos. Y vamos a tener que tener a todos los niños registrados. En el momento en el que hay excusas, en el que hay gente que está dejando al resto de la comunidad down, o sea, no va a salir adelante con 40 niños. Con 60 niños puede salir adelante. Vale. Eso es lo que quiero saber. ¿Vale? O sea, yo lo que voy es, en el momento en el que rompamos el hielo en una ciudad en el norte, las demás van a ir cayendo. Y vamos a verlo, yo estoy seguro de que lo voy a ver en los próximos años. En el momento en el que lo tenga Edimburgo, a mí me van a venir exactamente y me van a decir, ¿y por qué lo tiene Edimburgo y no lo tenemos nosotros? Es que habéis trabajado mucho para Edimburgo. No hemos trabajado nosotros, han trabajado los grupos de padres. Entonces, pero esto es bueno porque una de las virtudes españolas es la envidia. En el momento en el que veamos que alguien lo tiene, yo lo quiero tener. Entonces es cuando va a haber el esfuerzo por parte de grupos de padres. Y yo lo que quiero hacer es, en las diferentes ciudades en las que estoy yendo, es encender el fuego, tío, tenemos que poner las pilas. Tenemos que sacarlo adelante y simplemente hay que trabajar. Hay que trabajar. Primer paso, vamos a conseguir un censo. Segundo paso, mientras conseguimos el censo, vamos a poner las pilas. En Leeds nos hemos puesto el objetivo de, en enero, vamos a empezar con clases. Con clases que no van a ser alce, clases que vamos a conseguir chavales que acaban de llegar, que quieren dar clases español. Sí, entonces, profe. No, pues con estas tres. Pues ya está, aquí lo tenéis. Ahora lo que tenéis que hacer, siguiente paso, vais a hablar con el ayuntamiento de Newcastle, con el Education, con la parte de educación, y vais a decir, como comunidad española de migrantes, queremos empezar a dar clases de... Nos das aulas durante la semana o el fin de semana, pueden ser gratuitas o no gratuitas. En Leeds estamos hablando ya de una cuota mensual que paguen los padres para tener los recursos. Se organizan clases de español. ¿Te van 15? Pues te van 15. Pero el rollo es que cuando vayamos a ir al ministerio, vamos a llegar y vamos a decir, es que los de Newcastle, aparte de prepararnos un censo con 60 personas, tienen ya 30 niños yendo. O sea que las ganas están ahí. Lo que no quiere el gobierno español es que llegues y les digas, tengo a 60 niños y ¿qué hacen en casa? ¿Están en la PlayStation? ¿Has hecho algo? ¿Has movido el culo realmente para conseguir que estos niños tengan educación español? Si lo has hecho, ponle las ganas. El rollo es, nosotros podemos llevar este tipo de propuestas al Consejo General de la Migración. La idea es empezar a trabajar rápidamente. Yo quiero llevar estas propuestas ya al Consejo, decir, en Edimburgo tengo 120 niños y decir directamente, en Newcastle 40. Sé que en Newcastle me van a decir que no, la primera vez. Pero vamos a seguir machacando hasta que en el momento en el que tengamos 1, 2, 3 ciudades, queremos la siguiente. Hay un grupo de juegos, como el que has explicado antes, aquí en Jesman, que se llama Niños, ¿sí? Que yo llevé a mi hijo cuando tenía 4 añitos y había niños hasta 8 años y fue creado por un grupo de madres que vivían en Jesmond, en un hall también de una iglesia. Y cuando fui yo, pues mi hijo tiene ahora 9 años, pues tenía 3.
hace Sí. 6 años y ya llevaban con él 8 años. Bueno, pues este tipo de grupos es el que si ya lo conocéis, tenéis que contactar. Es decir, a la gente que conoce gente española, cuando voy a poner el vídeo de hoy, para la gente que no ha venido, lo voy a poner en la página del grupo. En la página del grupo para que puedan acceder al vídeo. Pero este vídeo igualmente, o sea, en la página, taguear a toda la gente española que tenéis en el Facebook, ponerle en el nombrecito para que vean de qué estamos hablando, cuál es la propuesta, que puedan ver el vídeo y que puedan saber lo que estamos empezando a ver. Entonces, una de las cosas que hicimos la semana pasada, no hicimos minutes como tal, pero sí que hicimos una serie de bullet points de decisiones. Entonces, por ejemplo, por lo que hemos estado hablando, el primer paso sería, necesitáis empezar a trabajar en un censo. El censo es muy básico. Nombre, apellidos, edades de los niños y grupo de escolar, año escolar en el que están. Y evidentemente el nombre de los padres y un email o un teléfono, algo de contacto para estar en contacto y poder ir hablando del proceso este. Ese sería el primer paso. Segundo paso, si ya tenéis profesores voluntarios, decir, tenemos hacer un proyecto de trabajo, un business plan. Tenemos 3 profesores que estarían dispuestos a dar clases. Tercer paso, ¿quién es el voluntario para poder hablar con el ayuntamiento y poder tratar de empezar a hablar de aulas o centros? Hablo de aulas por una cosa, el gobierno español y la embajada en el área de educación son muy reticentes a que vayas a dar clases de español en un bingo. Entonces lo que buscan es decir, a largo plazo necesitamos hacerlo en un colegio. O sea, necesitamos hacer que parezca algo. Entonces, por eso estoy hablando de que sería bueno hablar con colegios de Newcastle para tratar de sacar la propuesta adelante. Y a ver qué en Newcastle qué os puede ofrecer. Hombre, el rollo depende del ayuntamiento, pero en Leeds está muy por la labor. Se pone una pegatina muy chula de estamos ayudando a las comunidades emigrantes, cediendo espacio para clases de españoles a hijos de español. Quien dice Newcastle dice cualquier otra zona. Cualquier otra zona. Hasta que no hagamos el censo y veamos las concentraciones de gente y grupos, no podemos determinar en qué sitio podemos tener más fuerza para movilizar todo. Tiene que ser coordinado. Claro. Si no coordinas Leeds y no coordinas Newcastle, porque nosotros vamos a ir a Leeds. Si ya estamos adelantados, ¿qué nos impide a nosotros irnos a Leeds? Nada. Absolutamente, Tú tienes la suerte. una hora y media irme ahí, o una hora y media venirme Tú personalmente tienes la suerte de poder elegir. O sea, él comenta Newcastle porque nos hemos reunido en Newcastle. Exactamente, este vídeo es aplicable a un tío que se está viendo el vídeo en Bumble y que quiere hacerlo porque conoce 50 niños españoles, hazlo. Lo pueden hacer perfectamente. Esta idea es exportable a todos los demás. Tendríamos que tener células. De repente te puedes encontrar que en Newcastle hay Newcastle Centro y media hora alrededor tienes 100 niños y de repente en Teesside, que hay muchísima gente allí también, tienes otros 100 niños que te puedes encontrar porque de repente... Claro. Vamos a ver, estamos en Londres, no tengo el mapa de Londres, pero en Londres tienes uno en Reading. Reading está a 45 kilómetros del centro de Londres. O sea, tienes en Reading. O sea, esto no quita nada de que te cuesta... Claro. Estamos en Newcastle, pero si estamos en Newcastle, nos apuntamos a Leeds, abrimos uno en Leeds. ¿Quién se va a montar en Leeds? Tú estás en Durham, pero nosotros estamos aquí para que vamos a montarnos en Leeds. Para poder verlo. Pero nosotros... No, pero ahí explico, por ejemplo, yo estoy muy seguro, en números, por números, Leeds no se va a quedar corto. El rollo es, a mí lo que me preocupa es lo que decía antes de la envidia. En Leeds se han organizado. Yo quiero, esta charla voy a tenerla en Liverpool y en Manchester. Y en Manchester, ahora mismo, ha pasado a Edimburgo el número de españoles censados. Es decir, después de Londres y de Bristol, es la siguiente ciudad con 8.000 españoles. No hay 300 niños en Manchester, no me lo creo ni... Entonces, se tienen que poner las pilas y Manchester se podría organizar igual, más rápido que Leeds porque tienen más población española que Leeds. Entonces, lo que hay que hacer es que los grupos de padres que sepan qué es lo que tenemos que hacer, cuáles son los plazos. Este año va a ser imposible, pero yo lo que estoy mirando es febrero, marzo de 2019. Vale. Entonces, ¿Cuánto tiempo se puede... ¿Cuál es el mínimo de tiempo que se ha conseguido montar una aula?
En Dublín lo consiguieron con 2 años y pico. 2 años. Con 2 años y O pico. sea, que de aquí a... ¿Cuánto has dicho? ¿Febrero, marzo de 2019? Yo creo, si aquí... Si, no, Pero nos tenemos que organizar primero, o sea, depende de los ratitos. claro, claro. Claro, y nos estamos de acuerdo en empezar a trabajar. Pues a partir de hoy... En el momento en el que empecéis a hacer aulas, se van a ir uniendo niños. A lo mejor el primer mes de clases vais a tener 15 niños y a lo mejor el tercer mes ya tenéis 45. Entonces, lo que hay que hacer es ver exactamente cómo podéis ir incrementando los números de niños. Yo creo que la última... ¿Va? ¿No va? Ah, vale. Se ha quedado. Gracias. Estaba pensando una cosa de lo que habéis dicho de coordinaros y Bueno, aquí tenéis más o menos los contactos del CRE, por si queréis poneros en contacto con el CRE para cualquier problema que tengáis con el consulado, email y bueno, de la comisión de acogida igualmente, por si hay gente que estuviera interesada en tratar de abrir una nueva celda en Newcastle del trabajo. He traído información del CRE por si queréis y básicamente ahora si tenéis preguntas o queréis comentar algo, yo voy a estar un rato aquí si queréis preguntar algo, pero más o menos esta sería la presentación. Pues sería cuestión de empezar con el nombre. Aquí el nombre, Sí, vaya, yo- que ya estamos, Sí. no tienen papel y lápiz. Entonces, lo primero que habéis hecho es buscar un instituto, o sea, ponerse en contacto con el ayuntamiento, ¿Sí? tenéis profesores ¿Sí? y el ayuntamiento os ha cedido un